Cuando estaba en el instituto, hace ya unos años atrás, tuve que tomar una clase que era un laboratorio de biología. Y era una clase de biología que se impartía la clase en un laboratorio. Entonces la mitad de la clase era teoría, la otra mitad era práctica. Yo recuerdo entrar a esa clase por primera vez el primer día, expectante, y había un profesor nuevo, nunca lo había visto en el instituto, un hombre mayor de unos 60 años, que estaba sentado en el escritorio de ahí del salón, tomándose una Coca-Cola Light. Los estudiantes, el primer día nos quedamos callados, nos sentamos cada uno en un lugar y nos quedamos boquiabiertos a ver la parsimonia que tenía este hombre en realmente levantarse. Se puso de pie, empezó a caminar y nos dijo que realmente era el primer día que enseñaba, se había jubilado de su trabajo y que había venido al instituto donde él había asistido hace más de 40 años atrás para echar una mano y enseñar química y biología. No lo podía creer. Un hombre mayor pensaba, se jubila, en vez de jubilarse, viene en los últimos años para enseñarnos a nosotros. Mientras nos dio clase ese año, empezamos a saber más quién era este hombre. Este hombre no era una persona cualquiera, sino que este profesor tenía un doctorado en química y en biología. Había sido presidente de varias compañías farmacéuticas, también le había dado las cosas que a los 60 años se jubiló y decidió volver a su ciudad natal a enseñar biología y química, y que realmente era lo que quería hacer siempre él. Y sus últimos años de trabajar los decidió pasarlos con nosotros en el instituto. Y también nos contó que cuando volvió al instituto donde fue él, a este centro, el director no le quería emplear. De hecho le decía, tienes 2 doctorados, ¿cómo le vas a enseñar a chavales de 14 a 18 años? Mejor quédate jugando al golf. Estás sobrecualificado para enseñar aquí. Pero el profesor nos contaba que le dijo que él sería un buen profesor enseñándole a jóvenes porque tenía experiencia. Y realmente ese año fue quizás donde más se aprendía en el instituto. ¿Por qué? Porque este hombre no solamente nos daba la teoría, sino que realmente nos enseñaba cómo funcionaba todo en la vida real, porque había sido farmacéutico, salvando las grandes diferencias. Cuando hablamos de Cristo, que vamos a ver hoy, que es nuestro sumo sacerdote, esto me hizo pensar en mi profesor de biología. Cristo como sumo sacerdote no solamente cumple las expectativas que tenemos, sino que las sobrepasa. No solamente cumple los requisitos que tenía un sumo sacerdote terrenal, sino que los sobrepasa. No solamente cumple las funciones de un sumo sacerdote terrenal, sino que, como vamos a ver, sobrepasa todo. Acompañamos a Hebreos 5. Como estamos ahí, vamos a ver que en esta epístola de los Hebreos, que realmente no sabemos quién fue el que la escribió, está escrita a judíos creyentes alrededor del año 68 después de Cristo, durante una de las persecuciones más grandes que hubo en la historia. Nerón había sido el peor de los emperadores, y durante ese tiempo la iglesia naciente sufrió esa persecución, tanto que los creyentes judíos empezaron a pensar, no vale la pena ser un cristiano. Cuando yo estaba en la sinagoga nadie me perseguía y ahora me están persiguiendo. Entonces el escritor de Hebreos insta a los lectores a perseverar en su fe. ¿Y cómo le insta a perseverar en su fe? Le escribe esta carta de Hebreos, que como dice Hebreos 13:22 es una palabra de exhortación. Les exhorta, les dice, no podéis abandonar la fe. ¿Y cómo lo hace? Presenta a un Cristo supremo. Habla de la supremacía de Cristo. Cristo es mejor que todo. Y les dice, ¿Cristo es mejor que el Antiguo Testamento? Cristo es mejor que todo lo que has visto. Cristo es mejor.
Él dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo está exaltado en un lugar de preeminencia en el capítulo 1. En el capítulo 1 dice que Cristo es mejor que los ángeles. En el capítulo 3, Cristo es superior, no solamente a los ángeles, sino superior a Moisés, que era el líder de Israel. ¿Os acordáis? Moisés era como la persona más importante para Israel, el héroe. En el capítulo 4 dice que no solamente es superior a Moisés, sino que Cristo es superior a Josué. Y en el capítulo 4 también vemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote al final del capítulo 4. Que podemos acercarnos con confianza, porque es un sumo sacerdote perfecto. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. En el capítulo 5 que vamos a ver esta mañana, vamos a ver que no solamente Cristo era superior a todos esos hombres, pero también que era superior a Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. De hecho, en los capítulos 5 al 9, eso es lo que va a hablar el escritor de Hebreos. Habla de que Cristo Él es el mejor sumo sacerdote que existe. Un sumo sacerdote superior. Imaginaros esto. Los destinatarios de la carta de los Hebreos, a causa de las persecuciones, estaban a punto de abandonar el cristianismo y volver al judaísmo. Entonces aquí el escritor les dice: no abandonéis. Cristo es el supremo sumo sacerdote. Volver al judaísmo no tiene sentido. Por eso ahora en este capítulo 5 el autor presenta a Cristo como el perfecto sumo sacerdote. Vamos al versículo 1 del capítulo 5, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma forma, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En este pasaje vemos los requisitos de un sumo sacerdote. Y no solamente vamos a ver los requisitos de un sumo sacerdote, sino que vamos a ver que Cristo no solamente va a cumplir estos requisitos, sino que los sobrepasa. Y déjame deciros dónde vamos a estar esta mañana. Primero vamos a ver el oficio y los requisitos de un sumo sacerdote terrenal. En otras palabras, qué es lo que hacía un sumo sacerdote y cómo tenía que ser, las cualificaciones. Esto vamos a verlos en los versículos 1 al 4. Y después, en los versículos 5 al 10, vamos a hablar de Cristo. Y vamos a ver que nuestro Salvador Cristo Jesús cumple y excede todos los requisitos de un sumo sacerdote, por ende haciéndolo el cumplimiento de este oficio. Y antes de continuar, tenemos que repasar en nuestras mentes qué era un sumo sacerdote. Alguien una vez dijo lo siguiente de un sumo sacerdote. Dijo que un sumo sacerdote era alguien que construía un puente entre Dios y los hombres. Y me parece una buena forma de verlo esto. En el antiguo pacto, que estaba en el Antiguo Testamento, una persona no podía simplemente venir delante de Dios y presentarse. Era imposible eso. Por eso Dios elige a hombres que sean como su representante para que puedan venir
en pos de otros hombres o en lugar de otros hombres delante de la presencia de Dios. Lo que hacían los sacerdotes eran ofrecer sacrificios año tras año. Y estos sacerdotes actuaban como mediadores entre Dios y los hombres. Este era el antiguo pacto. El sumo sacerdote era el líder general de la adoración de Israel. Entraba una vez al año con el sacrificio para expiar o pagar el rescate y así quitar la culpa del pecado suyo y el de la nación. Entraba una vez al año al lugar santísimo en el día de la expiación o el día del perdón. Recordad esto. Para nosotros en el siglo XXI no lo entendemos. Pero sería una locura que un israelita viniera por sí solo delante de Dios. Un israelita no entraba al lugar santísimo, no podía. Y si eso era algo descabellado, peor era un gentil. Un gentil no podía estar cerca del templo. De hecho, tenían que quedarse en una zona para los gentiles. Si tú y yo, siendo gentil, estuviéramos en el templo en ese tiempo, no nos dejarían entrar, ni tampoco nos dejarían estar cerca. Tendríamos que estar en una zona. Por eso se necesitaba el sumo sacerdote. Un judío requería un sumo sacerdote porque no podía venir delante de Dios por sí solo. Por eso cuando el escritor de Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 16, justo el versículo antes del que vamos a ver, que dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Eso para un judío era algo totalmente inconcebible. Era como si yo te diría a ti: ponte a volar afuera, por favor. ¿Qué me dirías? No puede ser, no puedo volar. Para ellos acercarse con confianza al trono de la gracia es como si yo te diría a ti: ponte a volar. Algo que no podía pasar. Habiendo clarificado esto, vamos al versículo 1, donde vemos aquí el oficio de un sumo sacerdote y su función. Mirad cómo comienza el versículo 1 una vez más. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Después de que el escritor nos hablara de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, en Hebreos 4, del 14 al 16, ahora nos habla del oficio del sumo sacerdote y nos habla de su función. ¿Qué era lo que hacía un sumo sacerdote? Primero vemos que un sumo sacerdote tenía que ser humano, dice aquí. Capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Quizás pienses ahora, estás sentado ahí y me digas: gracias por esas noticias. Pero eso lo sabía. Sabía que un sumo sacerdote tenía que ser humano. ¿Por qué me lo dices? Yo te diría, es importante esto porque un sumo sacerdote tenía que ser humano porque tenía que tener la misma naturaleza que las personas que estaba sirviendo. Un ángel no podía ser un sumo sacerdote. Un ángel no tiene la misma naturaleza que una persona. Entonces un sumo sacerdote tenía que ser tomado de entre los hombres. Y por eso era tan importante, como vamos a ver en unos minutos, que Cristo fuera hombre. Cristo tenía que ser 100% humano, no 50% humano. Tenía que tener la misma naturaleza de aquellos cuales él estaba ministrando. Mira cómo sigue este versículo. Dice que el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. El sumo sacerdote no solamente era un humano, un hombre, pero vamos a ver aquí que es un hombre que dice que es un representante, un mediador de entre Dios y los hombres. Este hombre no podía ser cualquier persona, tenía que ser constituido a favor de los hombres. ¿Veis la palabra ahí, constituido? Esa palabra está en voz pasiva, para decir lo siguiente: un sumo sacerdote no se constituía a sí mismo sumo sacerdote, sino que era designado, elegido por Dios. Este sumo sacerdote es elegido de entre los hombres a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren.
Es decir, es un mediador entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Versículo 1, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. El sumo sacerdote era el mediador entre Dios y la gente en cuanto a presentar ofrendas y sacrificios del pueblo por sus pecados. Estos sacrificios y ofrendas eran ofrecidos por el sumo sacerdote para quitar el pecado y para ser reconciliados por Dios. La función del sumo sacerdote era un hombre escogido de entre los hombres para ser el mediador de entre Dios y los hombres y así representar al pueblo cuando presentaba sacrificios por los pecados del pueblo. Pero este sumo sacerdote tenía una función, pero también tenía requisitos. Mirad los versículos 2 al 4. Aquí vemos los requisitos del sumo sacerdote. Y el primer requisito es que el sumo sacerdote tiene que tener compasión. Dice, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí como por los del pueblo. Ya que vimos su función como mediador de entre Dios y los hombres, aquí tenemos que ver cómo tenía que ser un sumo sacerdote. Y primero, vemos aquí que tiene que tener compasión. Dice aquí que tiene que obrar con benignidad. Esta palabra benignidad es una palabra muy interesante. Es una palabra que habla del equilibrio entre amabilidad, benevolencia, pero equilibrada. Ahora, ¿por qué equilibrada? ¿Por qué un punto intermedio? ¿Por qué no puedo ser amable y benigno? Bueno, aquí está el punto intermedio, se nos da en el contexto. Es realmente la moderación entre la indignación y la compasión por el pecado. Es el punto medio entre la apatía por el pecado e ira. En un sentido, no iba a ser muy severo con la gente, ni tampoco le iba a hacer la vista gorda al pecado, como si no hubiese pasado nada. El autor del Hebreo dice que el sumo sacerdote tenía que obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados. Estas dos palabras están hablando de personas que son ignorantes de acuerdo a la ley y están descarriados en pecado, y nos dice la razón por la cual tenía que ser benigno, por la cual tenía que tener este punto medio. ¿Por qué? Porque él también está sujeto a las mismas flaquezas, tiene las mismas debilidades. Él es igual de pecador. Eso es algo increíble. Un sumo sacerdote no podía decir, yo soy mejor que vosotros. ¿Por qué? Porque él también era pecador. Versículo 3 dice, y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por lo del pueblo. Esto es lo que dice Levíticos 16:6. Aarón tenía que ofrecer primero sacrificio por él y su familia, primero, y después sacrificio por el pueblo. Esto es lo que dice Hebreos 7:27 y Hebreos 9:7. Estos dos versículos hablan de lo mismo. Un sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por él mismo primero, porque era pecador, y después por el pueblo. De hecho, un sumo sacerdote, dije antes, entraba una sola vez al año al lugar santísimo, pero realmente entraba 2 veces al año el mismo día. Una vez para presentar sacrificios por sus pecados, y una vez que sus pecados estaban cubiertos, presentaba sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces, para resumir estos dos versículos, todo sumo sacerdote no solamente tenía que ser un hombre, no solamente tenía que ser escogido de entre los hombres para ser un mediador, pero también era un sumo sacerdote que era compasivo, solidario con el pueblo, porque él entendía lo que era estar sujeto a las mismas debilidades que el pueblo. Esa era el primer requisito. Hay otro requisito en el versículo 4. Dice que un sumo sacerdote humano tenía que, no solamente era humano, no solamente era llamado para hacerlo de entre los hombres, sino que tenía que ser llamado por Dios. Versículo 4. Nadie toma este honor, el honor de ser sumo sacerdote, para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios
así como lo fue Aarón. Un sumo sacerdote no se autopostulaba sumo sacerdote. No se llamaba a sí mismo sumo sacerdote. No se levantaba un día diciendo voy a ser sumo sacerdote. Sino que este título era conferido por Dios mismo. No tenemos tiempo de estudiar con detalle, pero si queréis estudiarlo por vosotros mismos, tenéis que ir a Éxodo 28. Y allí vas a ver cómo Dios escoge a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes, en especial a Aarón para que sea el sumo sacerdote de Israel. Dios era el que llamaba al sumo sacerdote, como fue llamado a Aarón. Y si alguien se autoproclamaba sumo sacerdote, entonces le tendrían que preguntar a Coré y a sus 250 seguidores de la rebelión en el desierto lo que pasó. ¿Qué pasó? Fueron tragados por la tierra cuando quisieron ofrecer sus sacrificios sin ser autorizados por Dios en Números 16. Dios era el que seleccionaba al sumo sacerdote. Y este no era una persona cualquiera, era el hombre de Dios. Era el hombre de Dios. Entonces, para resumir, un sumo sacerdote era un representante de Dios al pueblo. Un sumo sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados de la gente. Un sumo sacerdote ofrecía sacrificios por sus pecados. Era un hombre que tenía compasión por la gente, porque él mismo estaba sujeto a debilidades como la gente. Y también era un hombre elegido y seleccionado por Dios para este ministerio. Así que el sumo sacerdote israelita era ese tipo de persona. Así que imaginaros esto. Tantos sumos sacerdotes en la historia de Israel. Cada uno de ellos estaba llamado a este estándar que vimos aquí. Cada uno de estos tenían que servir en el templo. En estos 4 primeros versículos vemos el oficio del sumo sacerdote, su función y los requisitos. Pero vamos a ver el versículo 5 al 10. Y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. No solamente cumple estas funciones, no solamente cumple estos requerimientos, sino que las excede, los sobrepasa. Vamos a ver cómo Cristo es el sumo sacerdote que cumple y excede primero los requisitos de sumo sacerdote. Y mirad cómo empieza en el versículo 5. Empieza a que Cristo fue llamado por Dios. ¿Os acordáis que el sumo sacerdote tenía que ser llamado por Dios? Cristo fue llamado por Dios. Mirad esto, versículo 5. De la misma manera, sumo sacerdote llamado por Dios, ahora Cristo llamado por Dios, por eso empieza diciendo de la misma manera. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos ahora cambia de marchas y después de hablar sobre la función y los requisitos de un sumo sacerdote, ahora habla de Cristo. Y comienza en el versículo 5 diciendo, de la misma manera, como un sumo sacerdote era llamado por Dios, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote. Cristo, aunque era el Dios hecho carne, el Mesías, el ungido de Dios, no se glorificó a sí mismo, no se autoproclamó sacerdote. No dijo un día, papá, quiero ser sumo sacerdote, y su padre le dijo, lo que quieras, hijo mío. Sino, este versículo dice que ¿quién fue que lo glorificó? ¿Quién lo llamó a ser el sumo sacerdote? Mirad lo que dice aquí, fue Dios el Padre. Sino, dice el versículo 5, que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como dice otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Quién fue el que dijo estas 2 citas? Bueno, estas 2 citas son 2 salmos muy conocidos para los judíos. El Salmo 2 y el Salmo 110. Y estos 2 salmos, todos los judíos sabían que eran salmos mesiánicos. Salmos que hablaban del Mesías. Salmos que hablaban del Cristo, del ungido de Dios.
pero que hablan del Cristo, del Hijo de Dios, con dos funciones diferentes. La primera cita es del Salmo 2, versículo 7, donde el salmista profetiza la glorificación de Cristo después de la ascensión, cuando Cristo fue exaltado. Esto habla del reinado del Mesías, de su título real y su destino, que era reinar las naciones. Podríamos decirle que aquí está el Mesías como rey. La otra cita es el Salmo 110, versículo 4. Otra profecía que habla del oficio del sacerdote que tiene el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice aquí que el Mesías es un sacerdote para siempre. Y mirad lo que dice aquí. Según la orden de ¿quién? De Melquisedec. Muy bien. De Melquisedec. Ahora, ¿quién era Melquisedec? Esta no va a ser la última vez que el escritor de Hebreos nos habla de Melquisedec. De hecho, en el capítulo 7 lo va a hablar con detalles, pero solamente un par de pinceladas para nosotros entender por qué trae a colación este nombre. Melquisedec era una figura histórica, un hombre que vivió en el tiempo de Abraham. Era un rey sacerdote. Realmente no se sabe mucho de él. Él era el rey de Salem, el nombre antiguo para la ciudad de Jerusalén. Y dice Génesis 14, 18, que él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, todo aquí, me imagino, tenemos la misma pregunta. ¿Por qué aquí habla de que Jesús es un sacerdote de acuerdo a Melquisedec y no un sacerdote de acuerdo a Aarón? ¿No sería mejor decir Aarón? Ya le conocemos a Aarón, es hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote, conocemos su linaje, pero claro, el problema con Aarón es que el sacerdocio de Aarón iba a ser interrumpido después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero de acuerdo a Hebreos 7:3, dice que el sacerdocio de Melquisedec permanece para siempre, por la perpetuidad. Mientras que el sacerdocio de Aarón era temporal, el sacerdocio de Melquisedec es perpetuo, es para siempre. Así que es un mejor ejemplo para el sacerdocio de Jesús. Por eso este llamamiento de Dios era mejor que el llamamiento de un sacerdote arónico, porque el sumo sacerdote que era parte del linaje de Aarón era algo temporal. Pero Cristo, que es parte de la orden de Melquisedec, es sumo sacerdote para siempre. También es importante saber que Cristo no solamente era sumo sacerdote, sino que también es sumo sacerdote rey, como Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote rey, cumplía las dos funciones, y Cristo también. Un sacerdote arónico de Aarón, de la tribu, no podía ser sumo sacerdote y rey. Solamente tenía que cumplir su función de sumo sacerdote. Un rey no podía ser sumo sacerdote. David, aunque era un hombre según el corazón de Dios, no podía entrar en el templo o en el tabernáculo y ofrecer sacrificios. Salomón tampoco, aunque había sido el que construyó el templo. Pero Cristo tiene los dos títulos. Cristo es sumo sacerdote y rey al mismo tiempo. Por eso es que Él excede, sobrepasa los requisitos y la función de un sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es quien tenemos delante del Padre, como dice Hebreos 4:16. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, porque Cristo es nuestro sacerdote rey. Cristo fue llamado por Dios. Dios le confirió este oficio, ser sacerdote rey. Segundo, mirad aquí los versículos 7 al 8. Aquí vemos que Cristo tiene compasión. Un sumo sacerdote tenía que demostrar compasión, ¿verdad? Cristo puede demostrar compasión. Mirad estos versículos aquí. Versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte,